Bien, vamos a seguir con nuestra meditación. Ya adelantábamos que es esta porción en Juan, pero no solamente se encuentra en Juan, sino también en Mateo. Así que vamos a buscar en el Evangelio según San Mateo, capítulo 14, versículos 22 al 27. Mateo capítulo 14, versículos 22 al 27. Y dice la palabra de Dios: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo: un fantasma. Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tened ánimo, soy yo, no temáis. Así que encontramos este pasaje en Mateo, en Juan, pero también en Marcos. Y en Marcos también lo vamos a leer. En Marcos capítulo 6, versículos 45 al 52. ¿Sí? Aunque este es el quinto milagro que registra Juan, también está registrado en los demás evangelios, en este caso Marcos y Mateo. Dice: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Y viéndole remar con una gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantárseles. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todos le veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo: tened ánimo, yo soy, no temáis. Y subió a ellos en la barca y se calmó el viento, y ellos se asombraron en gran manera y se maravillaban, porque aún no habían entendido lo de los panes, por cuanto estaban endurecidos sus corazones. Y qué importante es que nosotros podamos escuchar esta palabra de Dios sin esto, ¿sí? Sin que estén endurecidos nuestros corazones, porque cuando está endurecido nuestro corazón, no creemos en nada, ni siquiera a veces en nosotros mismos. Así que hoy vamos a meditar en algo que hemos titulado: Cristo, ayuda segura en tiempos de angustia. ¿Qué es lo que pasa cuando estamos angustiados? ¿Qué es lo que pasa cuando estamos tristes? ¿Qué es lo que pasa cuando traemos una pena? Se nos quita el sueño, se nos quita el hambre, ¿sí? Se nos quita el ánimo. Como dice luego, ni el sol te calienta, ¿sí? No ves la salida. Y lo que había pasado con estos discípulos es algo que nunca se le olvida a Juan. A pesar de ser un hombre de mar, a pesar de ser un marinero, un pescador, ¿sí? Esta tormenta lo sorprende a la mitad del mar, y es una prueba que, aunque era difícil, marchaba de acuerdo con el conocimiento, la voluntad y el plan de Dios. Dice la palabra de Dios que nunca nos manda una prueba que no seamos capaces de soportar, que no seamos capaces de librar. Entonces, si estamos pasando por alguna prueba, si estamos pasando por algún dolor, por algún conflicto, tengamos fe y confianza en que Dios nos puede ayudar,
¿sí? Oremos, clamemos a Él, arrodillémonos si es posible, reconozcamos nuestras limitaciones. En esta narración vemos el dominio que Jesús tiene sobre el mar. Empezamos hablando de los huracanes, de las tormentas, ¿sí? Y aquí vemos cómo Jesús tiene el dominio sobre el mar, que en cuanto sube la barca, dice, se calmó la tormenta e inmediatamente llegaron a su destino. Se revela aquí Jesús como quien tiene autoridad sobre el universo. Las palabras de Dios que da aquí son significativas porque dice, tengan calma, yo soy Jesús al que tú amas, yo soy Jesús en el que tú has depositado tu confianza. Y a veces es tan difícil cambiar nuestras emociones porque estoy con el problema, estoy chillando, estoy deprimido, tengo hambre, estoy cansado, estoy fatigado, no he dormido, y nos habla Jesús y como que no lo reconocemos, como que no estamos dispuestos a reconocerle, como que no estamos dispuestos a ver su presencia. Por eso Jesús muestra su señorío para que la fe de aquellos discípulos sea fortalecida. Muchas veces Dios va a trabajar de esa forma. Nos va a permitir la prueba, nos va a permitir esa angustia, nos va a permitir ese momento para que cuando esté Él delante de nosotros actuando, podamos reconocerle y nuestra fe sea fortalecida. Y vemos aquí la diferencia entre aquel que es seguidor de Jesús y aquel que no. Nos recuerda un poco la historia de la semilla, ¿sí? Dice que el sembrador sale a sembrar, dice una semilla cayó en el camino, vinieron los pájaros, se la comieron, se acabaron con ella. Dice luego cayó una semilla entre las piedras, dice brotó, creció, dice pero vino el sol, la quemó, dice porque su raíz no era profunda, no tenía profundidad. Dice luego hay otra semilla que cayó entre las espinas, ¿sí? Nosotros conocemos lo que pasa con una semilla que le decimos crece ahogada. ¿Qué pasa con la semilla que crece ahogada? no nace, No produce fruto, ¿sí? No desarrolla, no da rendimiento. Y dice, las cuestiones de este mundo lo abruman y se va apagando. Pero dice, hay una semilla que cayó en buena tierra y esa produce fruto. Y eso es lo que pasa entre aquel verdadero discípulo y aquel que solamente cuando está bien busca a Jesús, busca a Dios, pero que tienen un corazón malo e incrédulo, que continúan pecando y no se arrepienten y reconocen a Jesús. Es lo que pasa con un falso creyente, con un falso seguidor. No vamos a decir tal o cual persona, sino simplemente dice, por sus hechos los conoceréis. Dice, por el amor que se tengan unos por otros, ahí van a saber que son mis discípulos, ¿sí? En ese momento. Ser discípulo significa amar a Dios por encima de todo, incluso a veces de la propia familia. Amarlo más que a la vida. Solo el verdadero discípulo está dispuesto a someterse al señorío de Cristo. Solamente el verdadero discípulo reconoce al Señor, ¿sí? Porque si no, pues mientras hago como que hago, voy como que más o menos, y hago las cosas a medias. Pero el Señor dice, no puedes estar así conmigo. Dice, o estás conmigo, o estás en contra de mí, ¿sí? No hay punto medio. Y es difícil y es duro. Después de esta lección, dice, muchos escucharon, lo vamos a ver un poco más adelante, dice, escucharon estas palabras, dice, y muchos se fueron. Muchos ya no lo quisieron seguir porque dice, lo que nos dices es muy duro. Nosotros pensábamos que
escucharte y ya. No, dice, ve y ahora hazlo en práctica. Cuando le dice a aquel joven, dice, ¿qué tengo que hacer para obtener vida eterna? Dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Y dice el otro, híjole, se va yendo. Dice, se va. Ya no sigue. Hay otro momento también muy significativo, cuando los hombres encuentran, dice, una mujer en adulterio y la quieren apedrear, dice, porque esa es la ley. Cuando se encuentra una mujer en adulterio, había que apedrearla, y moría apedreada. Y aquellos hombres llevan a la mujer, dice, la avientan en medio de Jesús y le dice, ¿qué podemos hacer? Dice, esta mujer fue encontrada en adulterio. Dice, aquel que esté libre de culpas, aquel que esté libre de faltas, que aviente la primera piedra. Dice, uno a uno se van yendo. ¿Por qué? Porque seguía la ley por encimita. ¿Sí? Dice, examínese cada uno a sí mismo. Si no lo hacemos, entonces estamos fallando. Porque ningún precio es demasiado alto para el regalo de la vida eterna que nos ofrece Jesús. Así que vemos primeramente las tormentas de la vida. Los discípulos sin Jesús se ven en esta tormenta, se ven de noche, fatigados, andando en una dirección contraria a la del viento, ¿sí? Con dificultades para lograr lo que se habían propuesto, lo que se les había pedido. Solamente habían avanzado muy poco. Jesús se había mantenido en la montaña, había estado orando a su Padre, pero no se había olvidado de sus discípulos. Y es una lección para nosotros. A veces nos sentimos solos, a veces nos sentimos abandonados, a veces nos vamos a sentir que estamos sin nadie que nos apoye, sin nadie que nos ayude, pero Jesús nunca quita su rostro de enfrente de nosotros. Siempre nos va a estar viendo, siempre nos va a estar observando, porque está al pendiente de cada uno de nosotros. Pero Jesús planeó en su sabiduría ayudarnos de acuerdo con su tiempo, ayudarnos de acuerdo a su soberanía, a su conocimiento y a su poder. ¿Sí? Ven a Jesús acercándose a la barca, ven a Jesús llegando a este instante, y cuando llega ahí, dice, se asustaron, porque pensaron, si quieres denle para que le den esto. Se asustan, dice, de repente ven una figura en el mar, caminando hacia ellos, y dice, pensaron que los iba a rebasar, pero se detiene enfrente de ellos, y le dice, no teman, soy yo, no teman. ¿Sí? Aunque el problema sea fuerte, aunque la complicación sea muy dura, aunque pensemos que vamos a desfallecer, Jesús nos dice, no temas. Que tome aliento tu corazón, que se sostenga tu corazón, tu mente, tu alma, tu espíritu en mí. Cuando sientas desfallecer, hermano, cuando sientas desfallecer, hermana, pídele a Dios, clama a Dios. ¿Sí? Oye, échanos una llamadita, hermano, necesito que me ayude a orar. O nos toca, oiga, necesito que me ayuden a orar. Estoy mal, necesito oración, necesito que me den palabra, necesito que estemos orando, necesito que estemos leyendo. Y con gusto lo hacemos, pero nos vamos a dirigir a Dios. Y aquellos hombres se asustaron, gritaron aterrorizados, pero al final Jesús es quien estaba junto a ellos. Suspende aquella tormenta, suspende aquella zozobra, aquel conflicto, ¿sí? Aparece de nuevo la calma, porque Jesús estaba delante de ellos, ¿sí?
Recuerden que la última vez que estuvieron con Jesús, habían sido testigos de la alimentación de 5,000 hombres, mujeres y niños, y habíamos sacado la cuenta, eran casi 400,000 pesos de comida, bastante, ¿sí? Entonces Jesús aquí les demuestra que Él es el que nos mantiene firmes, que nos da paz, que nos ofrece seguridad. Es perfecto en la fe aquel hombre, aquella mujer que puede acercarse a Dios y decir: tú eres mi refugio, tú eres quien me sostiene. Así que vemos que Jesús siempre nos va a observar. Jesús siempre tiene su mirada sobre nosotros, su ojo sobre nuestras vidas. El enfoque en esta narración no es sobre los discípulos, sino la capacidad de Jesús para buscarnos, la capacidad de Jesús para encontrarnos, la capacidad de Jesús para darnos paz, la capacidad de Jesús para mostrarnos que Él es el refugio. Y eso muchas veces nos cuesta mucho trabajo. Podemos leer la Biblia, podemos leer los evangelios, podemos leer los pasajes, pero se nos hace difícil que Jesús actúe en nuestras vidas. Se nos hace difícil pensar que Él nos puede ayudar en un problema, se nos hace difícil que Él nos puede ayudar en una enfermedad, se me hace difícil cuando no traigo un peso y digo: caray, no traigo. Se me hace difícil cuando tengo un conflicto con mi papá, con mi hermano, con mi hijo, con mi esposo, no por días, no por semanas, sino por años. ¿Sí? Se nos hace difícil eso, pero Jesús nos dice: no temas, yo estoy aquí. Así que este milagro tiene la intención de confirmar la fe de los discípulos y confirmar nuestra fe. Siempre vamos a tener conflictos, siempre vamos a tener problemas, siempre vamos a tener complicaciones, siempre va a haber alguna necesidad que tengamos en nuestras vidas. Va a haber tormentas que asustan y llenan de pena, tormentas de problemas y vientos de oposición, pero Cristo nos da paz en cualquier tormenta. Los peligros, la oscuridad, el temor, la aflicción, todos ellos se eliminan cuando Jesús está junto a nosotros. Permitámosle a Jesús entrar en nuestras vidas, entrar en nuestros conflictos, entrar en nuestras penas, porque Él nos va a ayudar a la solución. Para los discípulos el problema era la ausencia de Dios, la ausencia de Jesús. Lo habían dejado allá y Jesús les dice: adelántense. Y se queda ahí, y se habían quedado las multitudes que habían comido, y aquellos que habían comido hasta saciarse lo querían hacer rey. Y Jesús les dice: no, adelántense, no quiero que se contaminen con este pensamiento que tiene la gente. Y a regañadientes se van los discípulos y dicen: bueno, vamos ahí, vamos a Capernaúm, ¿sí? Haciendo los pasos chiquitos como si fueran, me imagino, como los niños, ¿sí? Ahí van, como esperando a que el Señor dijera: no, vengan, regrésense. Pero no pasa así. Ellos suben a la barca y es ahí donde tienen este conflicto de fe, donde tienen esta ausencia del Señor. Así que estemos nosotros orando a nuestro Señor en todo momento. La frustración de los seguidores, de los discípulos de Jesús, es esta pelea diaria. ¿Sí? Nosotros sabemos que Jesús ora por nosotros. Jesús nos dice: tengan fe, tengan confianza, yo he vencido al mundo. Son palabras que nuestro mismo Señor Jesucristo nos da allí en Juan 17. Ahora el Padre dice: no te pido que te los lleves, no te pido que los quites de este mundo, sino presérvalos, dice, que no se contaminen, que no desfallezcan. Jesús se acerca a la barca para darles ánimo y prestarles ayuda. Jesús nos observa,
Jesús viene a buscarnos y Jesús nos ofrece ayuda. El temor que tienen estos hombres es un temor apropiado al ver lo divino o lo sobrenatural. Así que se asustan, tienen miedo, pero Jesús también disipa el miedo. Se resisten a acercarse muchas veces a Dios, el único que ofrece solución eficaz cuando vienen los problemas, cuando vienen los conflictos. Muchas veces le pedimos consejo a la vecina, al compadre, al amigo que está a veces peor que nosotros. Oye, ¿qué hago en esto? Pues haz tal cosa. Cuando podemos acudir a Dios y pedirle consejo, pedirle ayuda, pedirle guía, ¿sí? Entonces muchas veces, por miedo a lo desconocido, por miedo a la respuesta que nos pueda dar Dios, nos rehusamos a buscarle, nos rehusamos a pedirle ayuda. Así que aquellos hombres no esperaban que Jesús se apareciera y no estaban preparados para recibir ayuda. Muchas veces también pasa eso con nosotros. Nos resistimos a recibir la ayuda de Dios, nos resistimos a la respuesta que nos está dando. No estamos preparados para recibir ayuda. La fe es la actitud que nos hace esperar que Dios actúe. Cuando muchas veces nos encontramos en un problema, en un conflicto, en una situación dolorosa, buscamos en otro lugar, menos en Dios. Y no es reclamo, porque yo también lo he hecho. ¿Sí? Se nos hace fácil. No, pues aquí lo arreglo yo. Yo aquí lo soluciono. Con lo que me dijeron salgo de paso. Pero a veces no es la mejor solución, porque Dios no nos las ha dado. ¿Qué pasó en el huerto? Dice Adán y Eva, pues estamos desnudos. Hay que agarrar unas hojitas de parra, de uva, y nos hacemos unos delantales y ya. Pero ¿cuánto les pudo haber durado las ropas de hoja? ¿Un día? ¿2 días? Un rato. Se caen, se marchitan, se doblan, ¿sí? Cuando Dios ve la desnudez, dice, les hace ropas con pieles de animales, ¿sí? ¿Cuánto duraría una camisa de piel, de cuero? ¿Cuánto durará una camisa de cuero? Muchos años. ¿Una chamarra de cuero cuánto dura? Como la de Porfirio Cadena. Muchos años. ¿Ya no conoció Porfirio Cadena, ¿no? Una radionovela aquí en México. Dice que no le entraban las balas. Sí, nosotros allá pues estamos. No le entraban las balas a Porfirio Cadena por la chamarra de cuero que traía. Bueno, porque dicen que no se bañaba. Pero es otra historia. Entonces, imagínense, Dios les hace estas ropas con pieles y entonces son más duraderas, son más de mejor confección que las hojas de parra. Ahí eso es lo que a veces nosotros hacemos. Vemos un conflicto, lo trato de solucionar yo sin consultar a nuestro Dios. Veo algún problema y yo lo quiero resolver, pero no consulto a Dios. Mejor busquemos a Dios y decirle, Señor, tengo este problema, tengo este conflicto, ¿cómo lo puedo solucionar? Cuando Jesús camina sobre el agua, constituye una manifestación de la gloria mesiánica de Jesús. Él muestra que es Dios, Él muestra que es el Mesías prometido, y Él nos muestra que Él es quien tiene el poder, ¿sí? Nosotros tenemos cierto poder, ¿sí? Ciertos dones, ciertas habilidades, ciertos talentos, pero limitados. Pero si nos ponemos al servicio de Dios, si dejo que Dios nos gobierne, si dejo que Dios los bendiga, y se va a hacer abundancia, dice Dios, de su interior correrán ríos de agua viva. A veces se nos olvida eso, hermanos.
Si nosotros ponemos mis dones, si yo pongo mis dones, si yo pongo mis habilidades, si yo te pongo mis talentos, dice, como aquel jovencito que traía cinco panes, y 2 peces, dice, pues traigo esto, aquí está, aquí lo ofrezco. Y el Señor bendice y alimenta a 5,000. Entonces vemos aquí al Salvador ideal. Vemos a Dios que manifiesta su bondad. El Señor es quien habla las palabras de paz. Hay por ahí un hombre famoso entre sus discípulos por ser impetuoso, por ser audaz. Ve a Jesús caminar sobre el mar y dice, Señor, yo también quiero caminar sobre el mar. Manda que camine sobre el agua. ¿Se acuerdan cómo se llamaba? Empieza con P y termina con Pedro. No me acuerdo. Pedro. Pedro, mi trabajoso. Ve al Señor Jesús. Pedro dice, yo también quiero caminar sobre el agua, Señor. Le dice, ven. ¿Sí? Empieza a caminar Pedro sobre el agua. Baja el pie del barco. ¿Sí? Pero de repente empieza a hundir. ¿Sí? Y le dice, Señor, sálvame. Algo que Pedro pidió y que luego no fue capaz de sostener, y cuando no lo puede sostener, Jesús lo rescata. Aún que nosotros seamos audaces, aún cuando nosotros seamos impetuosos como Pedro, aún en esa circunstancia, Jesús también está dispuesto a ayudarnos. Y es la fe, hermanos, casi con esto terminamos, es la fe la que confía en que Dios va a actuar. Y Jesús en algún momento enseña, dice, si nosotros tenemos fe como un granito de mostaza, hay por ahí también un corito, una alabanza que dice, y tienes fe como un granito de mostaza, y se le dirás a esa montaña, muévete, y la montaña se moverá. Y hasta el día de hoy, hermanos, me sigue costando trabajo. Hasta el día de hoy. Digo, Señor, ¿y cómo es eso? ¿Cómo si yo le digo a una montaña, muévete? Se va a mover. Y hasta el día de hoy digo, Señor, lo creo. Pero yo creo que me desmayo el día que suceda. Si yo le digo a un monte, a ver, muévete, y que el monte se vaya moviendo, no, ahí caigo. No se mueve. Que se moviera. Que yo le dijera a la montaña, muévete. No, ahí mismo azoto. No sé, me asusto. Digo, Señor. Pero aquí el énfasis es que no solo debemos creer que estos milagros realmente ocurrieron. Debemos trasladar la fe a nuestras propias situaciones diarias, a nuestros propios conflictos, a nuestras propias circunstancias, a nuestro contexto. A pesar de cualquier circunstancia, si confiamos nuestras vidas a Cristo para su custodia, Él nos dará paz, Él nos dará la respuesta, Él nos dará la solución, sea la que sea. ¿Sí? Hay un hermano que nos dice, si vas a comprar 1 kilo de tortillas, ora. Sí. Y caray, ¿cómo está eso, hermano? ¿Cómo que si voy a comprar 1 kilo de tortillas? Sí, para que ese alimento sea suficiente, para que sea de bendición también al tendero, al que fabricó la tortilla, dice al agricultor. Dice, ahí es una cadenita de oración. ¿Sí? Dije, bueno, ya la entendí. Entonces, no solamente damos gracias por los alimentos, sino del lugar donde vinieron, quién lo hizo posible que llegaran, etc. Entonces, demos gracias a Dios en todo y por todo. ¿Sí? No solamente debemos estar conscientes de quién es Dios, debemos tener el compromiso personal para mantener la gratitud y la adoración a Dios en todos los campos, en todas las áreas, en todos los aspectos. ¿Sí?
porque hemos despertado, porque hay alimento, porque hay un techo, porque hay la promesa de trabajo, porque hay la promesa de lluvia, porque todo esto se manifiesta en nuestras vidas. Finalmente, la fe confía que Jesús nos lleva a puerto seguro. Dios está presente en cualquier parte. Dios está presente donde tú y yo estemos, mi hermano. Él siempre está cerca y listo para ayudarnos. Pero muy a menudo, como hablábamos, nos alejamos de Él o no estamos dispuestos a pedir consejo o no esperamos su ayuda, ¿sí? Ni escuchamos su voz. Muchas veces, y yo creo que a ustedes les ha pasado, tenemos algún conflicto, tenemos alguna situación y Dios nos ayuda y lo resuelve. Dice, caray, ¿y cómo se resolvió? Porque Dios. Pues Dios actuó, porque tú estabas con ese conflicto, con ese problema, y Dios te ayuda y luego te quedas así como, caray, ¿y ahora qué hago? ¿Ya se solucionó? Pues demos gracias a Dios porque se solucionó. ¿Sí? Estábamos llorando, estábamos chillando, estábamos conflictuados, estábamos sin esperanza, estábamos entristecidos y Dios lo soluciona y de repente se soluciona y dices, caray, ¿y ahora? ¿Qué pasó? Pues Dios actuó y muchas veces no estamos esperando la ayuda ni dejamos de escuchar su voz. ¿Sí? Dios es capaz de llevarnos a donde vamos. Dios es capaz de llevarnos a cualquier lugar a donde Él nos ha prometido. Y si Él nos ha prometido vida eterna y si Él nos ha prometido un lugar junto a Él, Él es el que nos puede llevar a salvo a través de esta vida hasta ese lugar final donde va a ser nuestro hogar junto a Él en el cielo. Vemos finalmente que en esta historia sucede algo único. Dios está presente todo el tiempo. Dios nos llena de gracia, nos llena de bendiciones, nos puede proteger y nos puede guiar. Así que lo único que podemos hacer es 3 cosas. Debemos creer en la autoridad de Dios para ayudarnos. Debemos creer en la capacidad que tiene Dios para hacer todas las cosas. Y tercero, esto es lo más difícil, comprometernos con Él. Porque si creo que tiene la autoridad, si creo que tiene el poder y no me comprometo, y entonces se vuelve como un plato que hace un sonido feo. Dice que no está cumpliendo. Entonces debemos comprometernos con Dios. Debemos comprometernos con Jesús a llevar todo a Él en oración. Es una sabia elección porque Él es capaz de guardarnos, Él es capaz de bendecirnos a todos los que ponemos confianza en Él. Jesús les da a estos hombres esa noche una poderosa seguridad de su presencia. Y es debido a quien es Jesús y no a otra cosa. Y es debido a quien es Jesús que nosotros podemos vencer todos los problemas en este mundo. No lo digo yo, lo dice Jesús. Lo entiende Pedro. Lo dice un poco más adelante, dice, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién acudiremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde más podríamos acudir? ¿A dónde más podríamos ir? Porque solamente en Cristo, solamente en Dios, tenemos palabras de vida eterna. Confesemos nosotros hoy con confianza esas mismas palabras y esa misma seguridad con la que Pedro declaró a Jesús. ¿A quién iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Oremos.
Bendito Padre Celestial, Señor, gracias te damos ahora por este día, por las bendiciones que nos das y la lección en tu palabra, de mantenernos fieles, de mantenernos, Señor, constantes en oración y sobre todo cerca de ti. Padre, ayúdanos en los conflictos, en las situaciones que tenemos en casa, en nuestra vida diaria, en nuestras familias. Señor, ayúdanos a resolver, Señor, también aquellas situaciones que son difíciles para nosotros. Señor, que a veces no encontramos salida. Ayúdanos tú, Señor, en tu poder y en tu misericordia, Señor, también encontrar soluciones a aquellas. Te damos gracias porque hasta aquí nos has sostenido, tu fidelidad es sobre nosotros y tu amor y tu misericordia también son visibles a nuestros ojos, Señor. Pero permítenos seguir creciendo en la fe hasta la estatura del varón perfecto en Cristo Jesús. Gracias te damos de estas bendiciones y todo lo rogamos y pedimos y clamamos a ti en nombre de Cristo Jesús. Amén.